¿Qué tal? Sea bienvenido al programa de análisis de la información y ampliación de la noticia a la medida. Esta vez hablaremos de una situación violenta que se ha registrado, ataques armados que han cobrado vidas. También daremos seguimiento a temas que en torno de tribunales se están discutiendo y que se han ido extendiendo, como el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Son algunos de los temas que tenemos para el análisis que estaremos presentándole junto a Fernando Prera. ¿Cómo estás, Fernando? Hola Sandy, muy buenas noches, qué gusto saludarte como siempre. Definitivamente casos emblemáticos en Guatemala que requieren de un análisis jurídico a profundidad para ver cuáles son los elementos que influyen en lo que está sucediendo en ambos. Así que quédese con nosotros, bienvenido, bienvenida, estamos acá para servirle en A la Medida. Y bueno, también como le hemos adelantado lo que conoceremos a nivel nacional, lo internacional es relevante, que estemos atentos a lo que está pasando. Andrés Estrada es el encargado de podernos trasladar toda la información resumida. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. ¿Qué tal, Sandy, Fernando? Mucha información a nivel internacional. En un primer momento Rusia había dicho que no le importaba que Occidente le mandara tanques a Ucrania, que no iba a cambiar mayor cosa, pero justo el día después en que tanto Alemania como Estados Unidos anunciaron ese envío de tanques, Rusia responde con un ataque en contra de Ucrania con bastantes misiles que incluso dejó fallecidos. También vamos a hablar en Bolivia, la oposición está también creciendo en su actividad. Y finalmente en Venezuela, Juan Guaidó, quien hasta hace poco tenía el título de presidente interino, dice que se gastó 150 millones de dólares en los 4 años que tuvo ese interinato. Todo esto y más en unos minutos. Una disputa entre extorsionistas habría provocado una balacera en la calzada San Juan y 10ª Avenida de la colonia La Florida, zona 19 de la capital. El resultado fueron 2 hombres y una mujer muertos de varios disparos en el cuerpo y la cabeza. El atentado sucedió en plena luz del día y los bomberos voluntarios cubrieron la emergencia. Técnicos en urgencias médicas de esta benemérita institución en más de 3 ambulancias fueron destacados a la calzada San Juan y 10ª Avenida, donde se nos había informado vía telefónica de un ataque armado. Asimismo, en la llegada localizan en el interior del vehículo con placas particulares 602 HNP a una mujer, a un costado a otro hombre y en una silla de ruedas metros más adelante a otro hombre. A la evaluación correspondiente se determinó que los 3 habían fallecido por los múltiples impactos recibidos en diferentes regiones del cuerpo. Familiares quienes se han atendido con crisis nerviosa han identificado a las personas fallecidas como Brenda Noemí Álvarez, de 39 años, Michael Antonio Morales Barrios, de 17 años, y Ovidio Misael Villatorio, de 28 años. Esta última persona mencionada, la que se encuentra en la silla de ruedas a unos 20 metros de donde se encuentra el vehículo con la mujer fallecida. 2 de las víctimas, un hombre y una mujer, son conductores de taxis piratas. El tercer fallecido es un jalador de pasajeros que se movilizaba en silla de ruedas. Sobre la 10ª Avenida quedó tirado en la acera Michael Antonio Morales Barrios, de 17 años, mientras que en el interior del taxi, Brenda Noemí Álvarez, de 39, y sobre la calzada San Juan y en la silla de ruedas, Ovidio Misael Villatoro, de 28. Investigadores indicaron que Ovidio Misael Villatoro vendía drogas, dulces y jalaba pasajeros a los taxis, pero era investigado de ser presunto informante de una mara que exigía la extorsión a conductores por el lugar. Bueno, esta situación sin duda alguna sobrepasa y activa también las alarmas por los niveles de violencia que se dan en nuestro país, pero trae nuevamente al análisis la situación de los taxis piratas. Sabemos que son taxis que están circulando, que no tienen la autorización ni los controles correspondientes y que en ocasiones han estado incluso involucrados en temas ilícitos como traslado de armas, de drogas, en temas de robos, de secuestros, pero también las personas que no están realizando esta situación pueden sufrir de extorsiones incluso. Entonces hay una serie de elementos que hacen marcar diversas líneas de investigación con estas muertes que se registraron en este sector de Misco, Fernando. Bueno, acá lamentablemente Guatemala vuelve a vestirse de luto. Es algo que está como manejándose de forma permanente en las calles, a nivel de los departamentos, municipios que tienen altos índices de este flagelo
que realmente nos preocupa a todos. No sabemos en qué momento es el último espacio en donde salimos del lugar en donde estemos, oficina, lugar de trabajo, lugar de recreación, una reunión con amigos, una reunión con familia, y a la vuelta de la esquina cualquiera de estos taxistas puede hacer de las suyas en cualquiera de los espacios delictivos que ha enumerado Sandy. Hechos ilícitos en donde precisamente lo más importante es que solo sean ellos los que predominen en el territorio en donde están manejando sus vehículos sin autorización alguna. Acá es un espacio en donde las investigaciones, por supuesto, de la Policía Nacional Civil deben pues llevar un peso muy importante en determinar quiénes son los que pertenecen, qué personas, hombres y mujeres, pertenecen a estos grupos que literalmente lo que hacen es sacar del juego, sacar del espacio donde se afectan sus ingresos a cualquier competidor. Y léase que aquí se ha dado un tema de violencia de estos taxis piratas, de estos taxistas piratas, en contra incluso de quienes están manejando hoy por hoy vehículos con estas aplicaciones de transporte de pasajeros, que son llamados obviamente por vía de red social, y naturalmente se han dado persecuciones, se han dado pues armas demostrándose el poder que cargan estos taxistas, y es una situación preocupante. ¿Qué es lo que se violenta acá, Sandy? El derecho tutelado más importante de la Constitución, que es la vida. La vida, exacto. Y simple y sencillamente, la vida para estas personas del prójimo no vale menos de 50 centavos, que es el precio de una bala en el mercado negro. Fernando, aquí hay dos temas que sin duda alguna las autoridades deben controlar y deben tomar con seriedad. Por una parte, las fuerzas de seguridad, garantizar esa seguridad que se necesita en el transporte, porque imagínate, una balacera como estas puede llevarse personas que estén alejadas incluso del atentado, que estén caminando por el lugar, víctimas colaterales. Por otra parte, también las municipalidades deben controlar y hacer su mayor esfuerzo en poder regular a estos taxis, en tener el control, detectarlos, multarlos, bueno, dar facilidades incluso para que puedan estar controlados, para que se puedan autorizar y tener un mayor control también, para que de esta forma estas situaciones ilícitas donde se indican que taxistas piratas están involucrados se puedan reducir también. Aquí hay dos líneas que deben ser fortalecidas. Totalmente, Sandy. Y recordemos que las policías municipales pues tienen una delegación del poder público y ellos tienen que ejercerla. No podemos estar con que los elementos de las policías municipales de tránsito sí son pues muy fuertes y tienen un carácter hasta con cierto grado de actitudes de yo soy el que manda con los vecinos, que saben que no van a resultarles con ningún tipo de actitud violenta, pero cuando son estos taxistas, cuando son este tipo de personajes que literalmente están viviendo todos los días al margen de la ley, pues ahí sí no vemos que una actividad de tú a tú se vea de un agente de Metra, de Mixtra o de cualquier policía de tránsito, porque saben con quiénes se están metiendo, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde estamos? Si no pueden hacerlo, pues abóquese, señor agente de tránsito, con algún agente de la PNC y busque realmente generar esa coercibilidad en contra de estas personas. Así es, y mientras tanto vamos a ampliar la información con unos datos que tenemos para ustedes sobre este análisis. Hablemos de la situación de los taxis ilegales o los taxis piratas, como se les llaman también. Que estos son vehículos que usualmente tienen una ruta corta pero no están regulados. También se usa el término para describir a taxis rotativos que no han sido registrados y que operan en la ilegalidad. Durante recientes meses se han registrado, de hecho, un aumento en el número de denuncias por robos de las pertenencias de los clientes y en los casos más graves se reportan secuestros y casos incluso de abuso sexual. Usuarios de estos taxis han denunciado irregularidades, por ejemplo, en las puertas traseras de los vehículos con las manijas que están quebradas o que no sirven. Y bueno, también una gran cantidad de estos taxis piratas, recordemos que funcionan en la ciudad capital, pero también en varios municipios aledaños. Las autoridades policiales han detectado denuncias en varias zonas de la ciudad de Guatemala, además de los lugares como Chinautla, en Misco, San Miguel Petapa, San Pedro Ayampuc y Villanueva. Se han reportado casos de robos,
casos de secuestros, incluso pues violaciones sexuales en taxis en estas áreas que son las que reportan el mayor número de incidentes en estos taxis piratas. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo cambiar esta situación? Porque realmente pareciera que este sector tiene pocos controles. Definitivamente, hemos tocado un concepto desde hace ya varios programas y es el de ausencia del Estado. El Estado debe estar presente en todos los ámbitos, educativo, en materia de salud y no digamos en la gestión municipal. A pesar de que existe la autonomía municipal, allí es donde debe prevalecer precisamente el buen trabajo, no solo del alcalde, sino del Consejo Municipal en cuanto a generar proyectos que establezcan mejores mecanismos de certeza jurídica para todos los ciudadanos. Y el taxi es uno de ellos. Hoy por hoy realmente carecemos de un transporte público que realmente satisfaga las necesidades en general, no solo la ciudad capital que está tan centralizada en materia de empresas, de todo tipo de trabajos, instituciones públicas, etcétera, que los municipios dormitorio alrededor de Guatemala realmente deben trabajar interinstitucionalmente para fortalecer este aspecto que hoy por hoy nos tiene en Guatemala literalmente en pañales. Carecemos de un sistema realmente de transporte público eficiente que conecte de manera real a todos los municipios que están pues alrededor de la ciudad capital, que es en donde todo mundo viene a trabajar. Cuando vemos a Villanueva, cuando vemos a los vecinos en Misco, cuando vemos a Fraijanes, a San José Pinula, Chinautla, todas estas personas que hoy por hoy, ¿qué están haciendo? Estamos haciendo salir a las 3:30, 4 de la mañana y a esa hora ya son unas colas bárbaras. Entonces, ¿por qué se da todo esto? Porque no tenemos un transporte público eficiente, lo cual degenera, y escuche la palabra, degenera en la proliferación de estos taxis piratas que lo que están haciendo es, por supuesto, algunos trabajando como la gente, ganándose el pan de manera honrada, pero otros muchos haciendo de las suyas, incluso como dice Sandy, llegando a afectar psicológicamente, sexualmente, físicamente a sus víctimas. Esto no puede seguir así. Las autoridades deben hacer algo, los usuarios también tener mucha precaución y verificar qué tipo de taxis son los que ustedes están utilizando, pero también se da la situación que estos taxis piratas ofrecen un costo menor que a los taxis que están regulados, y esto ante la situación económica de muchas personas los hace arriesgarse sin pensar en las consecuencias que pueden tener y que pueden ser una de las víctimas de taxistas piratas que al final pues tienen otras intenciones con sus pasajeros. Cerramos así el primer tema de análisis, vamos a la pausa, regresamos enseguida. La OEA siempre está, y digo no la OEA, sino el sistema interamericano, la Comisión Interamericana, siempre está siguiendo, monitoreando el tema de derechos humanos, el comportamiento, etcétera, violaciones de derechos humanos en toda la región, incluyendo en los Estados Unidos, y por supuesto en Sudamérica y Centroamérica. Ese es el compromiso de la Comisión Interamericana y de otros órganos de la OEA o del sistema interamericano. En este momento el Consejo Permanente no ha hablado sobre los países que usted ha mencionado. Esos gobiernos son democráticamente elegidos y no ha habido, por ejemplo, en la Carta una interrupción en el orden constitucional como lo describe, lo permite la Carta Democrática o en cualquier otro país de la región en este momento. La Carta Democrática Interamericana es un instrumento para prevalecer la institucionalidad democrática entre los países americanos firmantes. ¿Es necesario activar la Carta Democrática en Guatemala? Bueno, recordemos que esta Carta Democrática se activa en situaciones donde precisamente esa democracia se está viendo arriesgada,
donde existen situaciones de conflicto, incluso que podrían marcar un peligro para la ciudadanía. Entonces, han surgido diversas informaciones que hacen el llamado a que se active, pero analicemos la situación, Fernando. ¿Crees tú que el país se encuentra en situaciones políticas, sociales, idóneas para poder activar esta carta? No, definitivamente no, Sandy, definitivamente no. A ver, la Carta Democrática Interamericana, como es su nombre completo, realmente es una declaración de los Estados miembros de la OEA, en donde están de acuerdo en que en el momento en que uno de los estados firmantes que han ratificado esta figura, la Carta Democrática, vean que existe realmente un peligro que vaya directamente a afectar la vida en democracia que se esté viviendo en este país o en ese país, cual sea son 35 países al final los firmantes de la OEA, ahí es en donde justamente se activa, y esto conlleva un procedimiento establecido dentro de la OEA, en donde lo que se va a hacer es mandar a un especialista para hacer un estudio, un análisis de la situación y circunstancias que se están viviendo en el estado que puede estar en peligro su democracia, y generar un informe para que el secretario general de la OEA pues conozca la situación actual que se vive en ese país y pues definir qué tipo de ayuda, qué tipo de asesoría va a brindar la OEA para volver a restablecer los espacios en donde la democracia pueda estar fallando. En Guatemala tenemos una democracia, Sandy, que por supuesto tiene falencias. Claro. Pero si analizamos a los 35 países miembros de la OEA, hacemos con toda la libertad del caso una métrica, una comparación, pues realmente estamos todos viviendo aspectos muy similares. Claro, dejemos a un lado a estos países como Venezuela, como Perú, que están realmente ahorita viviendo circunstancias políticas muy complejas. Pero si hacemos análisis con otros, pues realmente el sistema de vida que estamos manejando tiene muy parecidos los altos índices de violencia, como lo acabamos de ver en el primer bloque. Tiene problemas en su macroeconomía como cualquier país y que va tratando de salir adelante con sus exportaciones, con el tema de remesas. Y entonces la democracia en Guatemala, aunque es incipiente, ¿te recuerdas que expliqué qué significaba incipiente? Es algo que tiene poco tiempo de existir. Y nuestra democracia, pues, efectivamente no tiene la cantidad de años de existencia como por ejemplo en Estados Unidos. Pero realmente, dentro de los años que hemos vivido en esta era democrática, Guatemala es un país pujante, con problemas. Claro que sí, todos lo tenemos. Pero para pensar en que hay que activar la Carta Democrática, no, definitivamente no. Vamos a ir con información porque ¿qué es lo que afirma esta Carta Democrática Interamericana? Pues bueno, afirma que la democracia es y debe ser la forma de gobierno compartida por los pueblos de las Américas y que ella constituye un compromiso colectivo de mantener y fortalecer el sistema democrático en la región. El artículo 1, de hecho, establece claramente que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. El propósito principal de este documento, de este instrumento interamericano, pues es fortalecer y preservar a las instituciones democráticas de las naciones de las Américas. La Carta define los elementos esenciales de la democracia y su relación al desarrollo integral y al combate a la pobreza. También establece cómo debería ser defendida cuando está bajo amenaza, también se establece este punto. Además, promueve una cultura democrática, así como las misiones de observación electoral, que por cierto, en las misiones de observación electoral, recordemos que cada proceso electoral se tienen los observadores que dan a conocer su informe y sus recomendaciones también sobre el proceso para que se pueda mejorar en la siguiente ocasión. Y en las ocasiones que se han dado, no hemos visto que pongan una situación de alerta del proceso electoral, que es la máxima expresión de la democracia también en nuestro país. Esto nos puede hacer pensar también, ¿no? No se han pronunciado incluso sobre
los previos a el proceso electoral, como para tomar en consideración temas que pueden ser muy pues peligrosos también, que amenacen la democracia en nuestro país. Entonces todos estos elementos nos deben poner a pensar a nosotros en que en realidad no está pasando lo que ciertas informaciones están divulgando. Así es, Andy. A ver, democracia, 2 puntos. El pueblo es quien define a las autoridades que van a manejar administrativamente y políticamente al país durante un periodo siguiente a 4 años. Todo esto finaliza con el próximo proceso eleccionario. Hay un concepto y se llama poder constituyente. Claro. Poder constituyente significa que es una característica única y exclusiva del pueblo, en donde somos quienes definimos a quién colocamos como nuestro presidente, nuestro vicepresidente, nuestros diputados, nuestros alcaldes, y allí ese poder que radica en el pueblo, poder constituyente, lo delegamos en estas personas que llegan a través de ciertos vehículos llamados partidos políticos. Es un sistema que dentro de todo ha funcionado en Guatemala, y la historia pues no nos ha dejado mentir. Desde el primer instante en que vamos a elecciones, en aquel primer gobierno democrático donde Vinicio Cerezo gana con la democracia cristiana, allí el pueblo fue el que definió, fue el que decidió, y hoy, en el 2023, continúa funcionando el mismo sistema. Que algunas veces quien llega al poder para no siendo del agrado de ciertos sectores, ciertos grupos, Sandy, eso es en todos los gobiernos. Tú analizas el gobierno de Estados Unidos, analizas el gobierno en México, analizas lo que está sucediendo incluso en El Salvador con Nayib Bukele, y es una balanza en donde hay sectores que aplauden y otros sectores que dicen, no, este no funciona o esta no funciona, como en el caso de Nicaragua. Simple y sencillamente es parte de esa democracia. Los espacios en donde sí estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con quien el pueblo delegó. Exactamente. Así que le hemos aclarado esta situación. Siempre recordemos, hay que analizar la información que encontramos para no creernos esta situación, sino que busquemos información oficial, la fuente, la OEA, por ejemplo, y de esta manera obtengamos nuestro propio criterio y no estemos difundiendo también este tipo de informaciones que lo único que quieren es desestabilizar también nuestro país. Así que con esto vamos a una pausa, regresamos enseguida con un tema judicial. Seguro Virgen de la Asunción. Los abogados de los procesados y agentes de la Policía Nacional Civil, Lucinda Marroquín y Luis Pérez Borja, presentaron excusas para ausentarse del inicio del debate oral y público. El fiscal de proceso, Edgar Gómez, cuestionó la inasistencia de los profesionales. Ellos asumieron la responsabilidad de tomar el caso en las circunstancias que se encontraba. Legalidad y bajo el principio de buena fe. En ese entendido, los abogados tomaron la responsabilidad de la defensa del señor Luis Armando Pérez Borja, ya a las puertas de una audiencia de debate. Es decir, ya se había celebrado la primera audiencia del 9, ya se había convocado a la primera audiencia el día 9 de enero, cuando ellos aceptaron ese compromiso de tomar la defensa del señor Luis Armando Pérez Borja. La juez Ingrid Cifuentes resolvió cancelar por 10ª ocasión el inicio del juicio y lo reprogramó para el martes 7 de febrero de este 2023. Se decretó el abandono de los abogados que llevan la defensa de los acusados Luis Armando Pérez Borja y Lucinda Marroquín. En lo que va de este año, 3 veces se ha intentado iniciar el juicio del proceso Hogar Seguro, Virgen de la Asunción. Bueno, un proceso que está por cumplir 6 años desde que se dio esta situación, este incidente lamentable donde varias niñas, varios menores de edad perdieron la vida. Realmente vemos cómo la justicia se va volviendo un proceso tan lento, donde por estrategias y demás se van aplazando las audiencias, se van reprogramando, que al final creo que no es justo ni para los familiares, ni para las víctimas, ni para los procesados. Porque hay que recordar algo, las personas que están enfrentando el proceso
gozan de la presunción de inocencia. No sabemos todavía si en realidad son culpables, porque por eso se debe seguir el debido proceso. Imagínense que resulta que son inocentes. ¿Cuánto tiempo pasaron también en esta situación? Privados de libertad, en arresto domiciliario, bueno, enfrentando un proceso legal que al final es complicado también poder llevar, no se le desea a nadie, sinceramente. Entonces creo que se vuelve un proceso injusto por todas las partes. Esta situación que se está viviendo en este caso en concreto realmente es algo triste, es algo complicadísimo para las familias, para los procesados, incluso el trabajo de los fiscales, el trabajo de los jueces, en sí, todo el sistema lo vemos realmente, como decimos en buen chapín, trabado en un punto en donde no hay forma que esa rueda pueda girar y pueda avanzar. Naturalmente los abogados están haciendo uso de lo que en derecho les corresponde, ¿verdad? Porque ahí está precisamente en todo el ámbito de las leyes procesales de nuestro país, los mecanismos de argucias legales para dilatar un proceso. Pero una cosa es dilatarlo 1 o 2 veces. 10 veces incurrir ya en este tipo de circunstancias, estás afectando como profesional del derecho la representación de tu patrocinado, de tu cliente. Estás jugando con su vida, con su libertad, con el derecho que tiene a pues convivir de alguna manera con su familia ya libre de cargos, o simple y sencillamente, si el peso de la justicia va a caer sobre esa persona porque se comprueba que efectivamente la culpabilidad es en un 100% de él o de ella, bueno, pues que se emita la resolución que en derecho corresponde y vamos a cumplir con la condena, sumando pues ya los años que llevan ellos en este proceso, que son 6 en total. Pero definitivamente es lo que tenemos en nuestra ley, Sandy, haciendo derecho comparado. Lo mismo sucede, por ejemplo, en México, con el atraso que se está manejando hoy por hoy, incluso el caso de los migrantes asesinados guatemaltecos allá, en Tamaulipas, y obviamente vemos la dilación del proceso. Claro. Simple y sencillamente todos podemos decir, sí, pero ¿por qué está sucediendo esto? Está en la ley, no solo en Guatemala. Toda vez estemos hablando del derecho latinoamericano, maneja la misma figura, la misma forma, el mismo hilo conductor, y los abogados, indistintamente del lugar en donde nos encontremos, podemos utilizar todo este tipo de mecanismos pues 1 o 2 veces, pero de allí es de empujar, el proceso es de avanzar, porque la justicia en este caso puntual se detuvo y no hay modo que pueda avanzar. Y así es como se va aumentando la mora judicial incluso, porque imagínate, este caso se va adelantando y esto representa también que cada año constantemente van entrando casos, ¿no? Claro. Entonces se atrasa, no se puede finalizar uno para dar espacio, sino que vamos programando audiencias. Hay audiencias que ya que tienen para realizarse. Exactamente. Ajá. Entonces es increíble y es un desgaste para todas las partes, para la parte acusada, para la parte afectada. Entonces, imagínate cómo enfrentas tú así una situación. ¿Qué ganas te van a dar a ti que se haga justicia si todo lo que te va a representar está yendo a las audiencias? Ver que no se logra hacer justicia por tu familiar, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿qué mensaje se está dando de una justicia real en nuestro país? Y fíjate que ese indicador que tú hablas en el organismo judicial, la mora judicial, les afecta a todo el recurso humano del OJ de una manera terrible. Sí. Te puedo decir con mucha propiedad, porque conozco ese tema, que el organismo judicial tiene gente muy proba, gente con ganas de hacer bien las cosas, guatemaltecos y guatemaltecas que van empujando por hacer su trabajo bien. Y sin embargo, todos estos aspectos legales que muchas veces salen de sus manos, porque son manejados o por la fiscalía o por abogados defensores, hacen quedar en medio al organismo judicial, queriendo hacer su trabajo, pero simple y sencillamente pues no puede. Entonces se genera este espacio que tú comentas y lamentablemente esa justicia no llega.
Vamos con información añadida sobre este análisis que preocupa de verdad la situación, cómo este caso se ha ido extendiendo y es uno de tantos también que llevan varios años y no se logra establecer una sentencia. 41 adolescentes, recordemos, fallecieron en marzo del 2017 al incendiarse uno de los pabellones del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Este hecho llamó la atención por convertirse en una gran tragedia en plena celebración del Día Internacional de la Mujer. Institucionalmente, los funcionarios que en ese momento estaban a cargo de la Secretaría de Bienestar Social están sujetos a un proceso penal junto a una jueza, una auxiliar de la PDH y elementos que estaban a cargo de la seguridad. A partir de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, las lecciones parecen haber sido aprendidas por la Secretaría de Bienestar Social y ha habido avances también en cuanto al trato de los menores. Ahora hay una mejor vigilancia, supervisión, seguimiento y recientemente ubicación de los jóvenes tanto en conflicto con la ley penal como quienes necesitan protección, porque recordemos que están diversas situaciones por las cuales los menores se encuentran en el resguardo de la Secretaría de Bienestar Social. Otro de los aspectos importantes a resaltar en los cambios implementados en la SBS son los programas de rehabilitación y de reinserción social con resultados positivos. Al menos se realizó entonces una evaluación de lo que pasó y es que era lo menos que se esperaba porque ya no podían estar pasando situaciones como estas de que se registren muertes de menores que estaban al resguardo también de la SBS, que estaban institucionalizadas, estas menores de edad. Entonces sí esperamos que se vaya constantemente realizando las supervisiones, las evaluaciones y mejorando el sistema que va haciendo mucha falta también. Eso es lo que queremos todos los guatemaltecos, que el sistema mejore y el sistema a nivel general, sistema penitenciario, sistema de apoyo a menores de edad en conflicto con la ley penal, sistema realmente del cobijo y protección cuando se trata de menores, el trabajo de la PGN, el trabajo de la SBS. Realmente el Estado debe mejorar mucho sus procesos internos para que cuando este tipo de circunstancias de tener que rehabilitar, que brindarle reinserción social a jóvenes que se han visto involucrados o involucradas en conflicto con la ley penal, definitivamente reciban el apoyo que los pueda hacer cambiar para bien. Es lo que se espera. Claro. Las familias es lo que buscan, es lo que el mismo joven, el mismo patojo, la misma patoja que se ha visto en problemas desea para sí mismo, para sí misma. Entonces, como guatemaltecos realmente tenemos que ser muy puntuales en analizar todos estos esquemas, hacerle la solicitud muy directa a nuestras autoridades para que se empoderen del mejoramiento que se requiere a nivel de todas las instituciones y por sobre todo cuando se trata de protección a menores de edad. Así es, sin duda alguna, pues es la expectativa que se tiene, así como el desarrollo de los casos también, que se puedan ir agilizando los procesos, que de verdad se haga conciencia. A veces se ha utilizado como una estrategia suspender una audiencia, a veces ha pasado que por errores técnicos no se puede desarrollar la audiencia, entonces hay que revisar y estar preparados, porque recordemos que también eso representa incluso recursos para el sistema de justicia que no se están aprovechando en el desarrollo pleno de los procesos judiciales, como es este caso. Así es. Acá el tema de plata que se invierte por parte del Estado, definitivamente es un dinero que pagamos usted, Sandy y yo, y todos los que estamos involucrados en este país como ciudadanos. Los impuestos, obviamente que mes a mes van a esa recaudación y después al Ministerio de Finanzas Públicas. Naturalmente, esperamos que se traduzca en que las partidas presupuestarias asignadas a cada institución, a cada poder del Estado, brinden lo que hemos venido hablando en cada uno de nuestros programas, la certeza jurídica, el estar conscientes que estamos en un país que realmente puede cambiar para bien. Pero con estos casos, realmente uno se pone a pensar que en vez de estar avanzando, pareciera que vamos hacia atrás. Bueno, le hemos informado entonces, es la 10ª ocasión en la que se suspende esta audiencia del caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Esperamos que
se continúen con las audiencias, que ya no se esté suspendiendo más y que finalmente se pueda dictar sentencia y se pueda indicar si las personas acusadas son culpables o no de la muerte de estas niñas en el 2017. Fernando, siempre es un gusto compartir contigo el análisis de estos temas tan variados pero importantes para nuestro país. Mañana cerramos la semana del análisis. Claro que sí, Sandy. Gracias, muy amable. La mejor de las noches para ti también. Gracias. Amigos y amigas, pásela muy bien, descanse, por favor. Antes de irnos a la pausa, vamos a conocer otra información ahora de carácter económico, porque de hecho algunos expertos indican que por la situación y la fortaleza económica que tiene Guatemala actualmente, descartan que se pueda registrar una recesión en este 2023. Años experimentado en las diferentes actividades económicas a nivel nacional y mundial, derivado de las incertidumbres por los conflictos internacionales y las medidas adoptadas ante las condiciones del COVID, asimismo, de qué manera contribuyen las políticas monetarias en el control de la inflación. Este año 2023, 1/3 de los países del mundo entrarán en recesión. Guatemala no está en ese tercio, Guatemala está en los 2/3 que no entrarán en recesión. Y un poco más, Guatemala estará observando un crecimiento a su nivel potencial. Estados Unidos pues venía en 2022 desacelerando, ¿verdad?, la economía de Estados Unidos. En los primeros 2 trimestres se pudo observar una desaceleración, no obstante ya en los últimos datos pues ya muestra signos de aceleración. Y esto lo menciono por el impacto que todos sabemos que esto tiene en la economía guatemalteca. Los análisis fueron expuestos durante el 12º Foro Económico Regional, en el que se señaló que una recesión económica es una disminución o pérdida generalizada de la actividad económica de un país o una región. La próxima semana el Fondo Monetario Internacional actualizará sus perspectivas. Para Guatemala en este 2023 se proyecta un crecimiento económico del 3.5%. Una encuesta desarrollada por CACIF indica que el sector productivo del país avisora que en el 2023 sea positivo tanto para las inversiones como también para la generación de empleo. De cada 10 empresarios indica que este 2023 será mejor a 2022. Asimismo, un 60% contempla que se tendrán inversiones iguales o superiores. Y la expectativa de los líderes encuestados es que en este año 2023, más de 70% de los respondientes afirman que en el año 2023 esperan que el empleo formal en sus sectores sea igual o mejor al 2022. En la variable de inversión en su negocio, más del 60% esperan que el año 2023 la inversión sea igual o mejor, superior a la del año 2022. Y en los temas de empleo formal, consideran que el empleo formal en Guatemala para este 2023 será igual o mejor. Pero se establece que la economía no se verá afectada por el proceso electoral. Y el gran consenso de la investigación en años de elecciones en el pasado, yendo 5 elecciones hacia atrás, es que la percepción de que el año electoral es un año malo para la economía es equivocada o falsa en el menor de los casos. En la generalidad, cuando se analizan los desarrollos económicos con relación a países pares en años electorales, la economía de Guatemala ha tenido un desempeño mejor